Un tiempo con Dios para meditar todo el día. Nacidos de agua y del Espíritu. Y leemos en el Evangelio de Juan en el capítulo 3, versículos 4 al 8. Y dice la palabra de Dios. ¿Qué quieres decir?, exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús le contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. Por eso nacidos de agua y del Espíritu. Leyendo y estudiando Juan capítulo 3, viendo cómo multitudes seguían a Jesús, pero por la bendición, mas no porque creyesen en Él realmente. Y viendo cómo Nicodemo tipifica en este aspecto la religión, una persona con mucho conocimiento, con mucha teología, pero sin vida en esa teología. Una persona religiosa que cree que las cosas se hacen a su manera y como ellos creen que interpretan las Escrituras, pero no como Dios lo ha dicho. Hay una sola forma de seguir a Dios. Él dijo, yo soy el camino. Solamente Jesús nos enseña cómo llegamos al Padre, cuál es la forma. No hay otros caminos, no hay otras direcciones, no hay otras formas. Es solamente una, y la palabra es muy explícita en eso, enseñándonos cómo es. La religión nos salva. Y aquí lo importante, nacidos de agua y del Espíritu, y alguna vez en la iglesia enseñé esto más a fondo, pero ya que estamos repasando por Juan capítulo 3, quiero dejar ahí un pequeño apunte para entender qué significa nacer de agua y del Espíritu, porque la tradición ha enseñado este versículo, que por eso es que los niños son bautizados por aspersión, porque la palabra dice que hay que nacer de agua y de Espíritu. Aspersión es mojados en la frente, y la palabra bautismo significa sumergir. Así que, ¿qué significa nacer de agua? El primer significado de que nacer de agua significa ser bautizado no es bíblico. No hay una base teológica ni bíblica para esto en el Antiguo Testamento, que diga que bautizarnos, para nacer de nuevo necesito ser bautizado, porque el bautismo es un acto donde muero y estoy sepultado con Cristo, con Él juntamente en mis delitos y pecados. Así que no lo hago de niño, cuando un niño no tiene pecado en su mente, cuando un niño no tiene conciencia de pecado. El ser bautizados, que era el bautismo de Juan que hemos visto, era un bautismo para arrepentimiento de pecados. ¿Y un niño de qué pecado se puede arrepentir? Por eso un niño no se bautiza. La Biblia me enseña, y Jesús se bautizó a los 30 años, nos enseña la palabra. Dice que era como de 30 años cuando fue bautizado. Nos bautizamos conscientes de nuestro pecado, nos bautizamos conscientes de que necesitamos ser lavados de nuestra pasada manera de vivir. No de niños, un niño es inocente, esa edad de inocencia. Por eso el Señor dijo que de ellos, de los niños, es el reino de los cielos y que necesitamos parecernos a ellos. Entonces, está abolido, está anulado que este versículo se trate de que necesitamos bautizarnos recién nacidos, pequeños, para que podamos ir al cielo. Pero lo que sí nos enseña la palabra de Dios es que nacer de agua, el agua es la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios en Efesios 5, 25 y 26, dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Lo que este texto nos explica es que necesitamos nacer por la palabra y del Espíritu, Espíritu con E mayúscula. Lo que murió allí en el huerto del Edén por la desobediencia
no fue el cuerpo de Adán y Eva. El Señor le dijo que morirían si desobedecían, y Satanás dijo: es mentira. Dijo una verdad a medias, porque no murieron físicamente, pero espiritualmente sí se cortó la relación que tenían, y por eso fueron expulsados del huerto del Edén. Entonces, espiritualmente murieron, por eso no había conexión con Dios ahora después del huerto del Edén, y Dios tuvo que enviar mediadores en el Antiguo Testamento para poder hablar a su pueblo, ya que la conexión directa se había cortado. Necesitábamos nacer del Espíritu, que nuevamente el Espíritu estuviera dentro de nosotros, pero solamente es a través del arrepentimiento, porque el agua es la que nos limpia. Mira lo que dice Ezequiel 36:25, y tal vez Nicodemo, el Señor le habló de forma que él entendiera, porque él conocía las Escrituras. Y obviamente no le podía nombrar el Nuevo Testamento porque hasta este momento no existía. Le nombraba el Antiguo Testamento, de cómo necesitaba ser lavado por la palabra de Dios. Mira lo que profetizó a través de Ezequiel, entre otros versículos, pero este es muy importante. Dice Ezequiel capítulo 36, versículos 25 al 27. Dice: entonces los rociaré con agua pura y quedarán limpios. Lavaré su inmundicia y dejarán de rendir culto a ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Pondré mi espíritu con E mayúscula en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Mira lo que el Señor había dicho. Él pondría el Espíritu Santo en nosotros, pero necesitaba primero rociarnos con agua pura para que quedáramos limpios. Él necesitaba primero que entendiéramos la palabra para poder quedar limpios. Por eso, nacidos de agua para limpiarnos y para que el Espíritu de Dios esté sobre nosotros. Por eso Salmo capítulo 119, versículo 9 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Cómo limpiará su vida, su andar? Lo que tiene que hacer, su crecimiento, su estudio, sus compañías, todo. Dice: con guardar tu palabra. Como la palabra de Dios es la que nos limpia. Y segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16-17, dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre sea enteramente preparado por Dios para la buena obra, la cual Él preparó de antemano para que anduviésemos en ella. La palabra de Dios nos prepara, nos limpia, nos enseña, nos redarguye, nos corrige, nos instruye. Y alguien alguna vez preguntó, hablando acerca de la importancia de lo que hemos hablado este año, de estudiar, leer la palabra de Dios, meditar en ella, obedecerla, porque con estos 3 pasos solo entonces es la única manera en que todas las cosas vayan bien, en que fluyan de la mejor manera, en que podamos entender que estamos haciendo las cosas correctas. No hay otra forma, no hay mensajes almáticos, emocionales que te digan que Dios está contigo y te va a prosperar y que Dios estará contigo pese a que tú hagas lo que quieras hacer con tu vida. Esto no es cierto. La única forma, se lo dijo a Josué, lo habló en los Salmos, y en el Nuevo Testamento encuentro muchas veces esta palabra. Solo entonces, cuando obedecemos lo que meditamos, producto de leer la palabra de Dios, es que Dios abre puertas, porque buscamos el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura. Este es el mismo texto. La añadidura no viene producto de hacer con nuestra vida lo que queremos. Eso es prosperarnos a nosotros mismos, pero no Dios obrando en nuestra vida. Así que, ¿por qué leer la palabra de Dios? ¿Por qué? Y he explicado cómo la palabra limpia, el agua limpia. Alguna vez enseñé acerca del cántaro que estaba roto, y pedían a alguien que trajera agua de un lado a otro, y cuando llegaba estaba vacío el cántaro. Y él, enojado, dijo: no he hecho nada más que perder el tiempo. Pero quien le estaba enseñando dijo: no has perdido el tiempo, mira el cántaro como está de limpio, míralo hacia adentro. Tal vez creas que no has traído agua, pero el agua ha permeado este cántaro y está limpio. Es lo que quiero que entiendas, que mientras sumerges el cántaro en el agua, mientras más lo sumerges,
más limpio será. Es lo que hace la palabra de Dios en nuestra vida. Es de la misma manera. La palabra de Dios, al ser fuente de vida, como dice Juan 4:14, discierne pensamientos y las intenciones del corazón, penetra en lo más profundo e íntimo de cada ser, separando, al ser muy cortante, el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Hebreos 4:12 nos enseña esto, con la intención de sanear, de limpiar, no solo el espíritu, sino el alma y el cuerpo. Esto dice 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Y como limpio es sinónimo de puro, que entre otras cosas significa despojarnos de toda inmundicia y de todo lo inútil, se puede entender cuando decimos que la importancia de leer la palabra de Dios nos limpia internamente, nos limpia. El Señor, antes de ser entregado en Juan 15, dijo: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, para que en el libro del profeta Isaías dijese que Dios obra a través de la palabra y nos limpia. Es importante entender que la palabra es la única que puede hacer este proceso. El agua literal solo limpia el cuerpo externo, pero la palabra de Dios limpia no solamente el cuerpo externo, sino internamente nuestro espíritu, para que el Espíritu Santo habite en nosotros, pero también nuestra alma, nuestras emociones, nuestro intelecto, la voluntad. Dice la palabra de Dios: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. ¿Por qué necesitamos leer la palabra? Porque es lo único que tiene poder para limpiar internamente nuestra vida. Así como el joven limpia su vida a través de la palabra, no solo el joven, también el adulto mayor, también el anciano. Todos lo hacemos. Así que nacidos de agua y de espíritu. Oremos. Padre eterno de gloria, muchas gracias por esta mañana y gracias por tu palabra. Gracias por enseñarnos una vez más cómo es que nacemos de lo alto, cómo es que nacemos de nuevo. Lo enseñaste aquí a través de Nicodemo, un religioso. Le enseñaste que solamente tu palabra nos puede limpiar, que solamente tu palabra nos puede cambiar. ¿Y cómo lo hacemos? Obedeciendo lo que tu palabra dice. Cuando tu palabra dice sí, es sí. Cuando tu palabra dice no, es no. Y tu palabra, claro, lo dice, que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no. Nos contaminamos cuando tu palabra dice sí y nosotros decimos no, cuando dice no y nosotros decimos sí. Eso no es limpiar, eso es contaminar nuestras vidas aún más. Por eso gracias, porque nos enseñas cómo es que nacemos de nuevo, cambiando estructuras, pensamientos, argumentos que se levantan en contra del conocimiento de tu palabra, dejando que ella, tu palabra, sea la que nos forme. Eso es lo que es lavar. Y es la única forma que nos enseña que el Espíritu Santo está dentro de nosotros, que hemos nacido de nuevo, porque Romanos nos enseña, la carta a los Romanos, capítulo 8, que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos. Es la única forma, cuando hemos sido lavados, regenerados por el lavamiento del agua, es que podemos entender que hemos sido perdonados por Dios. Solo nacemos a través de esa preciosa agua que es tu palabra. Es la única forma en que el Espíritu Santo habita en nosotros. Te amamos y te bendecimos, Padre, y te damos gracias por un día más de vida y por darnos la bendición de entrar hoy al trono de gracia a través de tu Hijo precioso, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y bajo el poder y la unción de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Un abrazo gigante para todos.